Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de CROSS. Hoy nos convoca la resolución 3461 de 2025. Más que una actualización legal, esta es la oportunidad de dejar de ser un comité administrativo para convertirnos en auténticos transformadores del entorno laboral, entendiendo que el bienestar es el motor de la productividad. Junto a nuestra experta Lina Joana Cabrera Ríos, psicóloga y máster en gamificación y recursos digitales, tendremos una sesión de aproximadamente 2 horas. Para que sea un espacio dinámico, los invitamos a participar de manera organizada, levantando la mano o dejando sus comentarios en el chat para ir resolviendo sus inquietudes durante el encuentro. Al finalizar, estaremos compartiendo un formulario de evaluación del evento. Este formulario es clave para poder enviarles su certificado de asistencia, que servirá para justificar el tiempo invertido en esta capacitación. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que se mantengan al tanto de nuestras actividades. La grabación de este evento estará disponible en el mismo enlace donde realizaron su inscripción. En CROSS pensamos diferente para ayudarles a cumplir propósitos. Lina, bienvenida. Ok, muy buenas tardes tengan todos ustedes a este encuentro, este espacio de Construyendo Juntos tu Sistema, donde vamos a trabajar, a hablar un poquito frente a esos cambios normativos y eso que nos atañe a todos y que a veces nos preocupa un poco frente a el comité de convivencia y esos cambios que se dieron desde el año pasado. Listo. Entonces, pues nada, vamos a comenzar. Ya saben cuáles son las reglas del juego que nos la acaban de compartir. Y pues espero que este sea un espacio muy enriquecedor en el que todos construyamos conocimiento y que empecemos como tal a construir y a aprender el uno del otro desde esas diferentes experiencias que hemos tenido. Listo, entonces pues me presento. Mi nombre es Joana Cabrera, Lina Joana Cabrera Ríos. Yo soy psicóloga, tengo un máster en gamificación y recursos digitales. Soy especialista en seguridad y salud en el trabajo y especialista en gestión psicosocial en contextos del trabajo. Listo, entonces comencemos este espacio de mutuo conocimiento, de mutuo aprendizaje. Vamos a mirar algo desde ese blindaje normativo, esos cambios que trajo esa resolución 3461, mirar un poquito de esa teoría a la acción, porque siempre es un poco más complejo. Bueno, tenemos una teoría muy interesante, pero ¿cómo vamos a llegar de pronto a la acción esos lineamientos que nos están solicitando? A tratar de identificar, ser un poco más proactivos desde la parte de la prevención para que podamos tener unas alertas tempranas y poder hacer unas intervenciones más oportunas y de fortalecer de cierta forma ese rol que a partir de esta nueva resolución debe tener un miembro del Comité de Convivencia Laboral. Y pues finalizando en cómo puede tener una buena gestión de Comité de Convivencia Laboral en la cultura organizacional. Entonces, este es el temario, el contenido por el que vamos a ir trabajando. ¿Listo? Entonces, dando inicio, blindaje normativo, esos cambios desde la resolución 3461 del año 2025. Bueno, entonces, para poder que empecemos a trabajar desde esa nueva resolución, necesitamos solo ayer fue a consulta, le hicieron los exámenes. ¿Cuánto fue ayer el chiste? Disculpen, si pueden apagar sus micrófonos, se los agradeceríamos. Muchas gracias. Les venía comentando que para que podamos entonces empezar a trabajar
desde esa 3461, desde esa resolución, pues necesitamos devolvernos un poquito a cómo define el marco normativo lo que es acoso laboral. ¿Listo? Entonces, según la resolución, pues perdón, según la ley 1010 del 2006, ley que cumplió 20 años el pasado enero, nos dice que para que se considere una conducta de acoso laboral, debe ser una conducta persistente y demostrable. Esos son los dos primeros elementos que se deben tener presentes como tal. Conducta persistente y demostrable. Pero tenemos un tercer elemento como tal que debe estar presente para que se dé ese cumplimiento, que sea persistente y demostrable, pero que tenga una intención de generar daño a esa otra persona. Entonces, dentro de ese conjunto como tal, ya quedaría que es una conducta persistente, demostrable, que busque infundir miedo, terror, intimidar al otro, generar angustia, generar desmotivación y que finalmente también pueda inducir a la renuncia de una persona. Entonces, dentro de esa ley 1010 en el 2006 es la definición por la cual nos ceñimos y cuando llega un caso al comité, hay que estudiar según ese haya llegado para poder que identifiquen si ese es un presunto caso o no y puedan entonces empezar a realizar ya todo el procedimiento que conlleva lo mismo. Cuando se habla también de el acoso laboral dentro de esta ley, nos dan unos lineamientos frente a 6 modalidades en las que este se puede presentar. Podemos tener un acoso desde el maltrato laboral, y cuando hablamos de maltrato laboral podemos estar hablando de los diferentes tipos de violencia, bien sea física, verbal, psicológica, injurias, vejámenes, porque desde las violencias no solamente se encapsulan o están desde esa violencia física como tal, sino que desde la verbal, desde la psicológica, desde la emocional, también entonces podríamos tenerla dentro de esa categoría o modalidad de maltrato. Tenemos la persecución laboral y desde esa persecución laboral hablamos de acciones que están intencionadas a forzar la renuncia de una persona. Cuando se asignan diferentes horarios abruptamente sin tener en cuenta como tal esos lineamientos que ya habían establecido, cuando se da una sobrecarga, cuando estas acciones, como nos dicen aquí, hay una intención de que la persona se canse, se aburra y que finalmente como último recurso que tenga sea llevarla hacia esa renuncia. ¿Listo? Llamaron a lista. Es que llaman a lista. Tenemos la discriminación laboral. La discriminación laboral es cualquier trato diferenciado, bien sea por raza, género, religión, política, nacionalidad. Esta es una palabra en la que puede caber muchísimo y casi que lo que nos podamos imaginar dentro de esa discriminación puede ser también adoptado a ese contexto laboral. Entonces tenemos inicialmente maltrato, persecución, discriminación, todas con el apellidito laboral. Y nos quedan faltando otras 3. El entorpecimiento laboral. Dentro de ese entorpecimiento podemos estar hablando de acciones que lleven a obstaculizar, entorpecer el trabajo de la otra persona. Entonces aquí es donde ocultamos información, se dañan herramientas, no se entrega información a tiempo, todo con esa intención de generar esa disrupción, que se genere ese trabajo mucho más dificultoso a la otra persona y que por tanto tenga unas consecuencias negativas. Tenemos la inequidad laboral y dentro de la inequidad es asignar funciones no acordes al oficio, labor contratado.
¿Listo? Entonces también dentro de esa ley nos dicen que puede ser esa asignación de funciones a menosprecio de la persona como tal. Y la última modalidad de acoso que nos presenta la ley 1010 es la desprotección laboral. Y en la desprotección laboral hablamos de esas órdenes o instrucciones que se le dan a una persona cuando ponen en riesgo su seguridad y su integridad. Entonces, dentro de ese marco normativo que desde hace 20 años rige Colombia, nos dan esa definición que hablábamos ahorita, conducta persistente y demostrable, pero que esté encaminada a generar un daño a la otra persona. Y asimismo, teniendo en cuenta esas condiciones que se deben cumplir para que podamos estar hablando de acoso laboral, estas modalidades deben tener esa misma intención como tal, debe cumplirse dentro de esas modalidades que nos brindan que esa conducta sea persistente, demostrable y esa intención de generar daño. Recuerden que sus aportes, sus preguntas y demás las pueden ir consignando en el chat. ¿Cómo se presenta el acoso? Entonces es muy común que cuando uno le pregunta a una persona quién puede ser ese sujeto que ejerce el acoso laboral, de una digan el jefe. Entonces, ¿qué es la figura que dentro del imaginario es el primero a quien pensamos que es ese sujeto que ejerce el acoso? Y lo podemos llamar como un acoso descendente, y es cuando se da de un superior a un inferior jerárquico. Pero este acoso descendente no es la única forma en la cual se puede presentar el acoso. Se puede presentar entre compañeros de trabajo, y ahí estamos hablando de que es un acoso horizontal, porque es entre personas que tienen un mismo nivel jerárquico. Y ese acoso también puede ser presentado de un subalterno a un superior. Y en este caso estaríamos hablando de un acoso ascendente. Entonces miren que no tenemos solamente una forma en la que se puede presentar el acoso, sino que ese acoso también puede venir de forma ascendente, como de forma descendente o de forma horizontal. Y que pudiera uno creer, no, es que cómo se va de un acoso ascendente, de un subalterno a un superior, y pues son situaciones que se han presentado y que por eso también entonces se tiene en cuenta desde dónde puede surgir o quién puede ser ese sujeto que ejerza el acoso laboral dentro de las organizaciones. Y ya también vamos entonces a empezar a cambiar como un poco la palabra que utilizamos desde el acoso en el contexto laboral, porque ya necesitamos agregarle una palabra, un prefijo como tal, de presunto, porque como tal, desde el contexto laboral, no se define si la conducta es o no de acoso. Entonces ya empezamos a hablar de un presunto acosador, de un presunto acosado o de un presunto caso de acoso laboral, porque es el alcance que se tiene desde el marco o el contexto laboral para que podamos referirnos al mismo. Ya cuando estas quejas pasan a unas instancias superiores, son ellos quienes definen si esa conducta que se presentó es o no de acoso laboral. Entonces, ahorita yo les decía que esta ley 1010 del 2006 había cumplido 20 años el pasado enero. Y pues la ley como tal es la máxima dentro de esa pirámide, pero para mirar cómo se ejecuta esa ley, pues nos deben dar unas resoluciones para saber cómo ponerlas en práctica. Y se tardaron unos cuantos añitos. ¿Listo? Primero por allá en el 2008
con la resolución 2646, que se refiere desde el riesgo psicosocial, nos empezaron a hablar que se deberían generar unos comités para tratar el acoso laboral y realizar unas acciones de prevención de estas conductas y promoción de la sana convivencia. Entonces, ahí fue un lapso de tiempo de 2 años entre la ley 1010 y lo primero que nos dieron para decir qué teníamos que hacer. Pero ya fue hasta el año 2012 donde puntualmente surgió ya este término más fortalecido, el Comité de Convivencia Laboral. COCOLA, COCOLAB, CSL, muchas personas lo llaman de forma diferente, pero es este Comité de Convivencia Laboral en el que ya dieron unas instrucciones claras de cómo debía conformarse, de cuáles iban a ser esos objetivos, de cuál iba a ser ese rol de esas personas que iban a formar parte de estos comités. Entonces nos dicen que un comité de convivencia laboral es un equipo interno dentro de las organizaciones, que es obligatorio para todas las empresas privadas y para todas las entidades públicas, y que está diseñado como una medida preventiva del acoso laboral y que dentro de sus objetivos como tal está esa prevención, pero también está el propender en mejorar esos climas laborales. Tiene el ¿Listo? micrófono prendido y se les está escuchando. Listo. Entonces, ese comité de convivencia, no importa si es una MIPYME, si es una pyme, si es una gran empresa, es de obligatoriedad de que esté conformado en tanto entidades públicas como empresas privadas, sin importar el número de personas que las conformen. Este comité como tal, su función no es sancionar. Entonces, es algo que hay que empezar también a hacer esa comunicación dentro de los equipos de trabajo, porque muchas veces las personas dicen, es que yo no creo en el comité de convivencia, ¿para qué voy a presentar una queja si ese comité nunca hace nada y no pasa nada? Y es porque tenemos una concepción errada de cuál es el alcance y el objetivo que tiene ese comité. Y esto ya desde la resolución 3461 quedó muy claro de que la función que tiene el comité no es ser un comité sancionatorio, que su principal objetivo es ser un mediador y un mediador de forma neutral, porque dentro de esa mediación que se va a presentar para tratar de resolver esos conflictos y que puedan darse resolución dentro de ese mismo contexto laboral, que no tenga que escalar a una instancia legal superior. Entonces, esa función como tal es ser mediador, un mediador neutral, porque no va a mirar o a tener la balanza más hacia una de las dos partes, sino que dentro de esa neutralidad que debe tener dentro de su ejercicio, va a estar enfocado en resolver esos conflictos que se presentaron, que dieron lugar a esa queja de presunto acoso laboral que presentó una de las partes, pueda darse una solución, pueda darse un plan de mejoramiento para que esa conducta cese de presentarse y a partir de allí pues no tenga que llegar como tal o no tenga que escalar más bien a otra instancia superior esa queja que se presentó inicialmente. Listo. ¿Vamos bien hasta el momento? No sé si tenemos algún aporte, alguna duda dentro del chat. Si no, para que continuemos entonces con nuestra temática. ¿Listo? Bueno, al parecer no tenemos todavía. Lina, tenemos una duda en el chat. No sé si Bueno, puedes ver ahí. cuéntame, antes de que continuemos.
Vamos por acá. Ok. Muy interesante la pregunta que nos hace José Ramiro. ¿Qué pasaría si el jefe inmediato acosa a un trabajador por su color de piel y lo hace de charla y los demás empleados se ríen? ¿Cómo se tomaría este caso? Es un caso muy interesante y yo creo que lo voy a tener por aquí para que ahorita lo discutamos en la siguiente fase, porque está perfecto para que lo podamos analizar como tal. ¿Qué pasaría si? Listo. Entonces aquí ya lo dejo apartadito para que ahorita lo trabajemos desde esas opciones que podíamos tener, pero pues evidentemente aquí podríamos estar hablando de varias formas o varias modalidades de esas que vimos hace un momentico. Entonces, pilas porque ahorita vamos a hacer unos ejercicios y las deben tener muy fresquitas, esas 6 modalidades de acoso laboral de las que hablamos hace un momentico. ¿Listo? Entonces, José Ramiro, no me voy a olvidar de ti y este caso lo vamos a trabajar ahorita. Bueno, dentro de esos cambios que se dieron el año pasado con la resolución 3461, las que veníamos trabajando, que les conté que salieron en el 2012, fueron las resoluciones 652 y posteriormente la 1356. Salieron el mismo año. La diferencia o por qué salió la 1356 es porque se dio un cambio en cómo se debían conformar los comités. ¿Listo? Porque cuando salió la 652, los cambios, el cómo se conformaba estaba equiparado a la forma de conformación que tiene el COPAS, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que va creciendo exponencialmente según el número de trabajadores o funcionarios que haya en una empresa. Entonces, cuando son unas empresas con un número no tan grande de trabajadores, esto puede ser bien, ¿cierto? Puede funcionar. Pero recuerden que esta normatividad es tanto para empresas privadas como para entidades públicas. Y hay entidades que tienen 25.000 funcionarios. Entonces, calculen el número de personas que harían parte de ese comité. Un comité de 32 personas. Sí, es complejo hacer manejo de un comité de 8 personas. Escalen ese número para tratar de generar un quórum con un comité de 32. Entonces, no le dije que sí iba ahí, pero que sí estábamos. Entonces, a partir de allí, por eso fue que salió la resolución 1352, donde se dio ese cambio de conformación. Entonces, acá les traigo un paralelo con los criterios más significativos de esos cambios que se dio de las resoluciones 652 y 1356 frente a la 3461. Entonces, desde ese estado jurídico, 652 y 1356 están derogadas desde el 1 de septiembre del 2025, que fue cuando ya quedó publicada la resolución 3461. Entonces, ahora hablamos y nos ceñimos por la 3461. Si se dan cambios como tal, pues estamos pendientes si hay alguna actualización frente a esta normatividad. De momento, desde que salió publicada hasta hoy, que es 23 de abril, no se ha dado ningún cambio. Entonces, le damos cumplimiento y las anteriores están totalmente derogadas. ¿Listo? En el ámbito de aplicación, pues era para empleadores públicos, privados, servidores, trabajadores de las ARLs. Y aquí, dentro de la 3461, hay un cambio importante y es a quien cobija también esa resolución. Porque antes, para que una persona interpusiera una queja de presunto acoso laboral, ambas partes, tanto el presunto acosado como el presunto acosador, debían pertenecer
o estar bajo el mismo empleador. Ya se dio ese cambio con esta nueva resolución y es que también empieza a cobijar a todas esas personas que trabajan en misión, que están contratados por un tercero, pero prestan sus funciones en otro lugar. Entonces, cuando ya esto ocurre, si el acoso o ese presunto acoso se está presentando entre dos personas que no están bajo el mismo empleador, la persona puede presentar la queja al comité de convivencia. Ese comité se debe activar y deben invitar a un miembro del comité de convivencia laboral al cual pertenece esa persona que presentó la queja para que los acompañe en el proceso. Entonces, acá ya no solamente es si ambos pertenecen al mismo empleador, sino que se dio esa ampliación para cobijar a todas las personas que prestan sus servicios, que trabajan en misión en una empresa o entidad a través de un tercero. ¿Listo? Entonces, ese es uno de esos cambios más significativos. La conformación de el comité cuando son empresas de menos de 20 empleados. Antes nos decía, si su empresa tiene hasta 20 empleados, su comité debe estar conformado por un representante de los trabajadores, un representante del empleador, con sus respectivos suplentes. Entonces estamos hablando que el comité debía estar conformado por 4 personas. Porque nos dicen que unos son los principales y los otros los suplentes, pero finalmente todos son integrantes, miembros de ese comité de convivencia, que tienen como un apellidito ahí, principal y suplente, pero todos son miembros de ese comité. ¿Qué cambio nos trajo la nueva resolución? Que cuando son menos de 5 trabajadores los que hacen parte de la empresa, va a estar solamente conformado por un representante de cada parte. O sea, uno delegado por el empleador y uno elegido por sus pares, por sus compañeros de trabajo, y que está conformado con 2 personas. Y yo sí sé que puede suscitar, es que somos 3, y entonces son 2 los que van a estar parte del comité y el otro no lo vamos rotando, o somos hasta buenos 5 y son 2 los que va a quedar como miembros del comité y los otros 3 por fuera. Puede generar mucho debate, como les decía ahorita, no tenemos aún otras actualizaciones frente a estos lineamientos, entonces de momento nos toca ceñirnos a lo que la resolución nos está indicando. Precisamente porque como son empresas de menos de 5 personas y nos decía, es que tiene que estar conformado por 4, entonces casi que todos los integrantes de la empresa eran miembros del comité. Entonces aquí cambiaron un poquito esa parte, solamente por 2 representantes, sin necesidad de que exista la figura de el suplente. Pero cuando ya son más de 5 hasta 20, se sigue cumpliendo la indicación que estaba en el pasado. Un representante por cada una de las partes con sus respectivos suplentes. Finalmente, 2 por parte del empleador, 2 elegidos por votación anónima por parte de sus compañeros. Y es una figura que puede funcionar muy bien cuando son 17, 18, 19 personas, pero cuando son 6, cuando son 7, tenemos la misma situación que cuando son menos de 5 personas y necesitamos conformar ese comité. Listo. Y ya que nos dicen, mire, si su comité o su empresa, más bien, perdón, es de más de 20 trabajadores, su comité va a estar conformado por 2 representantes de cada una de las partes con sus respectivos suplentes. 2 de ellos que fueron pues elegidos y que pasan a ser como los principales, y los 2 con menor votación o los que siguen con votación siguiente van a ser los suplentes, y de igual forma los designados por el empleador. Entonces en total van a ser 8 las personas miembros de ese comité de convivencia laboral, y ya esa parte se continuó, se conservó como tal
con la resolución 3461. Tenemos 8 miembros del comité de convivencia, que también nos invita. Si usted quiere tener un comité un poco más extenso, lo puede hacer, pero tiene que tener presente la paridad en su conformación. Esta paridad es que tienen que ser los mismos representantes, tanto por los trabajadores como los designados por el empleador. No puede haber el que haya más representantes del uno o del otro, porque esto viene desde la ley como tal. Desde la ley 1010 es donde nos hablan que este comité es bipartito y que debe estar conformado por mismo número de representantes, tanto del empleador como de todo el equipo de trabajo como tal, de todos los trabajadores. Hay una parte que son los subcomités por centros de trabajo. Antes, con las 2 resoluciones que veníamos manejando, pues las empresas que tenían 2 o más centros de trabajo era opcional si deseaban tener esos subcomités. Pero ahora ya no es opcional. Ahora se debe tener un comité central y se debe generar un comité por centro de trabajo, por sede, para que opere dentro de las mismas. Este es uno de los puntos que más ha generado preguntas dentro de todas las personas, porque no es sencillo como tal. Si tienes muchos centros de trabajo, conformar esos subcomités, porque no hay una claridad como tal en esa definición de, bueno, ese centro de trabajo es el que se da desde el decreto 1072 o es desde la definición o cómo asume un centro de trabajo las ARLs. Y para su conformación, si un centro de trabajo como tal tiene un menor número de representantes, porque hay empresas que dentro de sus diferentes centros de trabajo los conforman 4 o 5 personas. Entonces, va a tenerse presente la conformación de esos subcomités, como nos lo dice cuando está conformada una empresa por menos de este número de integrantes o teniendo el número total de trabajadores que conforman la empresa privada o la entidad. Entonces, es el tema, yo creo que es uno de los más álgidos, de los que más suscitan preguntas, porque no hay realmente ese lineamiento muy claro, porque hay contradicciones dentro del mismo y ya es más desde una interpretación que puedan hacer los asesores jurídicos de cada una de las empresas de cómo empezar a implementar. Porque si tienes 1 o 2 centros de trabajo, sería sencillo, pero tienes 50 centros de trabajo. ¿Cómo vas entonces a implementar esta parte de la resolución para poder cumplir con la misma? Entonces, ahí es algo que estamos esperando que se dé mayor claridad frente a este punto en concreto para poder entonces hacer una mejor implementación de la resolución como tal. Listo. Siguiente criterio, la inhabilidad de una persona para poder ser parte, ser integrante del comité de convivencia. Antes nos hablaban de que si se hubiese presentado una queja contra esa persona o esa persona hubiera presentado una queja, en los últimos 6 meses no podía ser miembro de ese comité de convivencia. Con la resolución 3461 ampliaron ese plazo a 12 meses, en la que la persona no puede haber sido víctima de acoso ni que se le hubiera presentado una queja en su contra. Entonces, por ese periodo de tiempo, 12 meses anteriores a su elección o designación, no puede ni haber
presentado una queja ni que se hubiese presentado una queja en su contra para poder pertenecer al comité como tal. Siguiente criterio, las reuniones ordinarias del comité. Se venía trabajando la figura trimestral y yo creo que para muchos era como uno de los ganchos para hacer esa convocatoria y que las personas quisieran ser parte del comité. Venga, es que solamente nos reunimos cada 3 meses, hay formaciones, se aprenden cosas interesantes, cada 3 meses no hay problema. Pero nos cambiaron esa frecuencia de las reuniones y pasaron a ser trimestrales a mensuales, en las que se debe reunir, en las que debe haber un quórum simple y aparte de las reuniones ordinarias, tenemos esas reuniones extraordinarias cuando se presenta una queja. Entonces, ahí ya se incrementa esa periodicidad como tal. Y pues dentro de estas reuniones o dentro de este seguimiento que hay que hacer como tal, debe estar pues presente todo ese enfoque desde una gestión administrativa y de seguimiento a los compromisos que se adquirieron en esas partes que pudieron estar dentro de esas discordias que generó esa queja de presunto acoso laboral para mirar si efectivamente se está dando cumplimiento y esa conducta o conductas que llevó a que se presentara esa queja ya no se está presentando. Y también ese seguimiento que se le hace a las diferentes áreas de apoyo, porque como comité también pueden solicitar intervenciones preventivas o acciones preventivas que se ejecuten, que bien pueda ser desde gestión humana o desde seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esa periodicidad mensual, pues para que se realice todo este trabajo como tal. ¿Vamos bien hasta el momento? No sé si tenemos por ahí alguna otra pregunta dentro del chat. Por aquí vamos a mirar. Si estamos bien, si no, continuamos. Ok, listo. Bueno, por acá nos dan una información de que inspección que les hizo el Ministerio de Trabajo, les dijeron que se rigieran por los centros de trabajo registrados en Cámara de Comercio. Listo. Pero que señalaron en su auditoría que el cumplimiento debe hacerse por cada sede donde tengan colaboradores. Con base a estas diferencias, quisiera recibir mayor claridad sobre cuál es el criterio oficial que debemos aplicar. Esto era, Alejandro, lo que les estaba compartiendo ahorita, Alejandra, perdón, que pues se han levantado varias solicitudes al ministerio para que haga esa claridad como tal a cuál es el criterio y el lineamiento que tenemos que seguir, pero pues no se han puesto aún de acuerdo como tal para poder que nos digan, miren, cíñanse por esta o por esta, porque todavía se está a la espera que se respondan pues esas diferentes solicitudes que se han escalado. Bueno, por acá nos dice Eduardo que la inhabilidad para pertenecer al comité por 12 meses aplica para un miembro que haya tenido queja en su contra, independientemente del resultado de la investigación adelantada. Pues sí, ese es el tiempo que está. Se tiene que hacer como toda la investigación, mientras que está como tal, no puede hacer parte. Y pues ya una vez se realice como todo el proceso. Y recuerden que cuál es como la camisa de fuerza, por así decir, y es que el comité no decide si algo es o no acoso. Entonces, como no puede decidir el comité si algo es o no, desafortunadamente esa inhabilidad de los 12 meses se continúa. ¿Listo? Bueno, por acá nos dice Diana que
Tienen 10 empleados, tiene conformado el comité dentro de un periodo de vigencia del comité, se debe elegir inmediatamente o hay un tiempo establecido. Ya ahorita les cuento el tiempo como tal que tenemos de vigencia del comité. Son 2 años, listo. Por 2 años es que debe operar el comité como tal y cuando terminen se deben realizar nuevas convocatorias para que se elijan por medio de los trabajadores y que se designen como tal por el empleador a los representantes que quiere dentro de ese comité. Bueno, criterio de tiempos de procedimiento. Este es un punto interesante porque antes estábamos como en una especie de limbo. No había una definición de cuánto podía durar un proceso. Entonces uno encontraba procesos de presunto acoso laboral que está trabajando el comité desde hace 6 meses y que todavía no le han dado cierre. Y se quedaban ahí como en un loop dando diferentes planes de mejora para que las partes llegaran a ese consenso y empezaran pues a trabajar en ello. Y todavía nada, y todavía nada. Entonces imagínense, 6 meses abierto un proceso, porque no había un tiempo límite que dijera, mire, ya, hasta aquí, si no lo logró, hay que escalar como tal. Y entonces dentro de la 3461 establecieron un máximo de 65 días calendario, no días hábiles, días calendario en los cuales se tiene que llevar todo el trámite, desde la recepción de la queja hasta que se dé el cierre del caso. De esos 65 días no nos podemos pasar. Entonces, ese comité debe ser muy proactivo cuando se presente una queja para no incumplir este plazo como tal. De 65 días, calendario, no nos podemos pasar. ¿Listo? Dentro de los informes o reportes que debe manejar el comité, se manejaban pues unas estadísticas trimestrales para pasar a la alta dirección y un informe final. Y ahora se mantienen esos informes trimestrales, ese informe anual, pero también se deben tener un reporte como tal anual de cómo se llevó ese comité de convivencia, por si es solicitado por entidades de control. ¿Alguien tenía levantada la mano? No sé si aún. Sí, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas, tengo una pregunta específica sobre un caso puntual que tuvimos y pues en relación con los términos que establece la ley para definir un cierre en cada caso. Hay una situación en la que la persona que presentó la queja está incapacitada a raíz de un supuesto. Nosotros hemos adelantado algunas gestiones, pero frente a la circunstancia de que la persona que eleva la queja seguidamente o de forma inmediata tenga una incapacidad, ¿hay algún antecedente o alguna posición precisa frente a ese evento? Porque es posible que debido a la asistencia médica pueda, digamos, no pueda ser posible ejercer un plan de acción, sino con uno de los líderes o con una de las personas involucradas, pero no podríamos, por supuesto, ya por lógica, integrar a ambas partes. Entonces, quería saber si existe algún antecedente sobre el tema o la posición sería que la organización, ya para cerrar, perdón, que la posición sería que la organización acumulara las acciones mientras con una persona y esperar que se defina la situación médica en relación a la persona que ejerce la queja. Gracias. Es un tema bastante particular. Sí, extremadamente particular, Carol, porque es muy, muy particular como tal.
porque nos hablan de que tenemos este tiempo, ¿cierto? 65 días calendario como máximo y esos 65 días están distribuidos en diferentes fases. Y si la persona como tal está pues incapacitada, eso desde ya pues da como un punto en el que no se podría avanzar. Pues yo creo que esa situación en particular pues debería ser escalada porque creo que requerirían de algún tipo de permiso para hacerlo o tener todo documentado de por qué no se ha continuado como tal con esos tiempos establecidos, dado la particularidad de que la persona que instauró la queja se encuentra en un periodo de incapacidad. Y pues eso no les estaría permitiendo como tal al comité darle continuidad al proceso. Entonces sí es un caso muy particular que pues creo que lo deberías escalar como tal al comité, al ministerio. Por aquí. Muchas gracias. Con gusto, Carol. Por acá hacen unas preguntas, están haciendo preguntas muy interesantes. José Ramiro dice que si dentro del comité hay dos personas que han tenido encuentros de conflictos pero no quieren renunciar, ¿quién los debe sacar? Bueno, dentro el comité como tal debe gestionar un reglamento interno. Dentro de ese reglamento interno deben estar o pueden tener esos lineamientos como tal. Y no sé si este conflicto que expresas ahí es porque les presentaron una queja o porque las personas como tal han tenido conflictos dentro de ellos. Y ahorita pues también dentro de esa misma resolución nos dan como cierto perfil de las personas del Comité de Convivencia Laboral o cuál es ese perfil que deben tener. Entonces, dentro de esos lineamientos que generen en ese reglamento interno del comité, podrían tener presente ello para que si se presentan estas situaciones como tal, las personas puedan ser como revocadas del mismo, porque sería incoherente que si yo soy un mediador de conflicto, sea un generador del conflicto. Entonces, eso lo pueden tener establecido dentro de ese reglamento interno. Por acá nos dice Mariana, pero si el comité no dice si eso no, presunto acoso, si es sano regirse por la ley 1010 solo como medida preventiva y acuerdos. Sí, porque es que ese es el alcance que se tiene. Y de hecho, la misma ley 1010 en su artículo 9 da una serie de medidas preventivas y correctivas de acoso laboral. Entonces, esas mismas medidas y las medidas que están dentro de la resolución 2646 las trajeron pues como dentro de esta nueva resolución para poder tener un papel más desde la prevención hacia el comité. El cierre del caso pues lo haría el comité. Y esta pregunta que hace Mariana, ¿por cuánto tiempo se hace el seguimiento? Es otra de las grandes interrogantes que tenemos porque nos dicen que se hace seguimiento mensual, o sea que tenemos 65 días para generar todo el proceso del caso que se presentó. Miramos, se cumplieron, se están cumpliendo, entonces aparentemente necesitamos cerrar el caso, pero nos hablan de que hay que hacer como un seguimiento mensual si eso todavía se está cumpliendo o no. Entonces, el caso como caso queda cerrado, pero sí dentro de esos seguimientos que se hagan y por cuánto tiempo que se podría pienso, definir dentro de ese reglamento del comité para mirar, bueno, vamos a hacer un seguimiento por 6 meses a partir de que se hizo la conciliación, se cerró el caso para hacer la verificación, porque también dentro de esta misma resolución nos dice, si no hay cumplimiento como tal o se volvió a persistir en la conducta, pues ya entonces se da notificación
a la alta dirección y ya se cierra el caso dentro del comité en empresa y si la persona así lo decide, puede escalarlo a otra instancia. Bueno, voy a parar acá un momentito de las preguntas para que terminemos esta parte del comparativo y ahorita continuamos con otra ronda. ¿Listo? Y una parte importantísima, que es aquí el último criterio que tengo, que es frente al acoso sexual. La ley 2365 del 2024, que es la que define el acoso sexual en el ambiente laboral y en instituciones educativas superiores, pues dentro de las resoluciones que veníamos manejando, 652 y 1356, esto se trabajaba como dentro de esas mismas modalidades que daba en el acoso laboral, pero era más bien algo que se trataba de evitar, ¿cierto? Por la complejidad del tema como tal. Cuando salió la ley 2365, que ya se definió, mira, qué es el acoso sexual en el ambiente laboral, que se estableció que las empresas deben tener esos protocolos de actuación, que deben tener, pues, quién va a manejar estos casos como tal. Muchas empresas optaron porque el comité de convivencia fuera quien trabajara esta parte, ¿cierto? Porque, bueno, ya tenemos un comité, crear otro comité puede ser dispendioso, entonces pues ya tenemos uno, tenemos establecido el protocolo y se va a trabajar de esta forma porque pues el proceso o el procedimiento como tal no era el mismo, entonces tenían esa diferenciación y así estaba establecido que se trabajara. Muchos optaron por eso, algunos sí crearon pues como esos comités solamente para estos casos de acoso sexual. Dentro de esta resolución 3461, ahí ya quedó totalmente establecido que el Comité de Convivencia Laboral no es competente para manejar los casos de acoso sexual, porque recuerden que aquí ya nos dicen que el comité es conciliador, que va a trabajar desde la prevención, en tratar de conciliar esos espacios que dieron paso a conflictos y por tanto, al ser el acoso sexual una conducta no conciliable, el comité de convivencia, como comité de convivencia, no es el idóneo para poder llevar a cabo estos procesos. Y entonces ahí, ya dependiendo de la ruta que la empresa haya establecido en sus protocolos de acción frente a casos de acoso sexual, es que debe ceñirse bajo esos parámetros como tal. Entonces, aquí ya acoso sexual no se trabaja dentro de comités de convivencia. Ok, entonces les decía, bueno, por aquí Mariana nuevamente está levantando la manito. Dinos, Mariana. Hola Paula, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta. Lina. ¿Listo? Es claro Lina. que el comité de convivencia no coge los casos de presunto acoso sexual, pero sí podría hacer promoción y prevención Sí. dentro de, digamos, de las actividades que ellos pueden hacer anual. Totalmente. Una cosa es llevar el caso y otra cosa es toda la parte de prevención y promoción, que puede estar encabezada desde el comité de convivencia. Entonces, dentro de su plan de trabajo para esos 24 meses que va a estar ejerciendo el comité, puede tener esas acciones de prevención en acoso sexual. Entonces, desde la parte preventiva, puede como tal manejar o encabezar o liderar estas campañas de prevención. Pero Que en ellos puedan de actuación, pronto, dime. ok, que ellos de pronto puedan de pronto socializarlo el tema de la política de acoso, de Sí, cómo serían las rutas o los canales de atención, si tienen línea ética las empresas, total. que puedan hacer como toda la divulgación. Exacto, desde todo eso, porque todo eso es preventivo. Entonces, ahí no hay ningún problema que se encargue el comité. Pero ya como tal, llevar el caso
y que se trabaje desde la figura de comité de convivencia laboral, ahí sí ya no es factible, porque la figura del comité, como estábamos hablando, es conciliador y el acoso sexual no es conciliable, No es conciliable. porque es un delito. Muchas Tanto que gracias. la persona como tal puede directamente establecer una queja en fiscalía. Entonces, es por eso que ya el comité, como comité de convivencia laboral, no puede llevar casos de acoso sexual. Bueno, entonces dentro de esos 65 días que hablábamos ahorita, límite que se tiene, en los primeros 5 está ese plazo para que se recibe la queja, en los que se mira como tal, y definen, basado en la ley 1010 con sus modalidades de acoso y con esas conductas que están ahí, si esa queja que presentó la persona y esos hechos que relató en la misma pueden constituir un presunto acoso laboral. Entonces ya ahí empieza ese periodo de entre 5 a 15 días. Son 5 inicialmente que se pueden ampliar a 10 más, pero para que lo amplíen deben justificarlo por escrito, deben dejarlo documentado porque requieren 10 días más para este proceso. Y en este proceso es donde llamaron a las partes, las escucharon, les hicieron esas preguntas que habían analizado para darles o para hacerles más bien a las personas acorde a esos hechos que relató el quejoso o el presunto acosado, para poder tener esa versión de los hechos de ambas partes y de testigos si hay dentro del mismo. Listo, entonces ahí se analiza esa queja, se escucha individual, reserva de la información. Recuerden que dentro de esta resolución la confidencialidad empezó a tener como un estatus mucho más amplio del que se venía manejando, porque si bien dentro del comité nos hablaron siempre de que era confidencial, de que había que diligenciar o firmar cada miembro del comité un acuerdo de confidencialidad y que no termina cuando termina su periodo como miembro del comité. Aquí en esta resolución lo escalaron y lo elevaron más y nos hacen mucho más énfasis en la confidencialidad que se debe manejar dentro de los procesos como tal. Entonces ahí ya tenemos esos periodos de tiempo. Luego dan un periodo de 15 días en los que se puede hacer esos espacios de mediación, en el que ustedes una vez, o bueno, los miembros del comité de convivencia una vez hayan escuchado todas las partes interesadas, tengan sus respuestas a sus preguntas, el análisis de los hechos presentados en la queja, van a formular un plan de mejora, un plan de trabajo para conciliar, mediar entre esas dos partes y se las van a presentar. Y esas partes, ambas, deben estar de acuerdo con aquello que se les presentó por parte del comité. Listo. Y dentro de esa verificación como tal, de que se den los compromisos, tiene que hacerse como tal esa verificación de forma mensual. Ese plan de mejora al que ambas partes estuvieron de acuerdo, también se hace esa notificación desde la alta dirección que se estableció plan, y si necesitan involucrar a otras áreas como tal, deben luego hacer el seguimiento de esas acciones de pronto generales que ustedes requieren como comité que se realicen en ciertas áreas de trabajo. Y pues se daría como ese cierre administrativo a la queja como tal. Pero ¿qué pasa? Puede que las partes que están en ese proceso de conciliación no quieran conciliar uno o los dos. Y entonces es ahí donde ya dentro de esta nueva resolución, pues nos dicen, vea,
Comité, señores, señoras miembros del comité, hasta acá va a llegar el proceso de ustedes. Como comité, si no hay conciliación, si ninguna de las dos partes está como interesada en conciliar con ese plan que ustedes presentaron, o si dentro de esa verificación que ustedes hicieron de esos compromisos no se han cumplido y se sigue presentando las mismas conductas, ustedes tienen, o el comité tiene un plazo de 15 días para notificar a la alta dirección y cerrar el caso, y que ya la persona como tal que presentó la queja pueda llevarlo a otra instancia, que si es desde la empresa privada, lo lleva a inspecciones de trabajo o un juez competente, y desde la función pública a la Procuraduría. Y dentro de la empresa, el comité como tal, ese caso quedaría cerrado. Por lo que les comentaba ahorita, que se encontraban unos casos que llevaban 4, 5, 6 meses y todavía no habían podido avanzar porque no había esa voluntad de mediación entre las partes y se quedaban en un loop como tal. Entonces ahorita dijeron, vea, en 65 días es el máximo de trámite para que usted lleve la queja. Si dentro de esos 65 días establecidos no se logró, se cierra el caso dentro de la empresa y pues la persona puede escalarla a otra instancia. Pero hay que tener presente que igual, si no se llegó a la conciliación porque las partes, una o ambas, no estuvieron de acuerdo con ello, se tiene que tener toda la documentación del proceso, porque si llega a la otra instancia, van a solicitar luego al comité qué hicieron dentro de ese caso como tal, para a partir de allí ellos continuar o tener pues como esa evidencia de que efectivamente la empresa tiene conformado un comité de convivencia y que está rigiéndose por las instrucciones dadas dentro del marco normativo actual. Listo. 65 días calendario, no hábiles, sino corridos, en los que puede tener como máximo el comité de convivencia para llevar a cabo ese trámite de una queja presentada. Listo. Otros cambios clave. Listo. Unas novedades interesantes o significativas como tal. Y es la independencia del comité, que ese comité es una instancia preventiva y conciliadora. Listo, entonces hay que empezar a cambiar también y comunicar a los equipos de trabajo que este es el objetivo del comité: prevenir y conciliar, mediar, y que no tiene ningún poder sancionatorio ni reemplaza pues la justicia laboral. Listo, entonces así, de esta forma podemos como darles a todo el equipo de trabajo un alcance de cuál o hasta dónde puede llegar el comité, y que no tenga unas expectativas muy amplias frente a hasta dónde puede o no hacer. Los subcomités y nivel central. Entonces ya habíamos hablado de que las empresas con múltiples sedes pues deben tener ese comité central y esos subcomités para pues tratar de que sea más dinámico, de que sea también más rápido, podría decirse, la resolución de un conflicto que haya escalado a queja de presunto acoso laboral. Que las empresas pues de servicios temporales o las empresas que tienen personal en misión en otras como tal, esas personas ya pueden instaurar esa queja de presunto acoso laboral, y que se activa el comité de convivencia invitando a un miembro del comité de convivencia de esa otra empresa para que se pueda llevar a cabo el proceso. Listo. Se le asignan unas responsabilidades a las ARLs, hay que hacer unos reportes
como tal, frente a esas acciones y sobre todo también acciones frente a la prevención y acciones de prevención que se hagan desde el acoso sexual. Y también la custodia de los documentos. ¿Listo? Ahorita preguntaban, ¿por cuánto tiempo es el periodo que tiene el comité de convivencia? Es un periodo de 2 años y era algo frecuente que, bueno, terminó este comité, elegimos el otro y todos los miembros son nuevos y entonces llegan y, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Esto cómo funciona? Entonces, es usual que las personas de seguridad y salud del trabajo hagan como esa primera reunión y para que quede como esa primera acta. Pues ya no debe ser así como de esa forma tan poco, tan poco formal la entrega de la documentación. Ya los miembros salientes del Comité de Convivencia Laboral deben entregar de forma formal la documentación que se manejó en el Comité de Convivencia Laboral. Esos archivos, esas carpetas, su carpeta administrativa, su carpeta de quejas, su carpeta de no quejas, para poder pasar esta información sensible y que siga manteniendo esa custodia de confidencialidad como tal. También, como tal, ya empieza a tener una perspectiva de género, ¿cierto? Que se tiene que tener pues ese enfoque diferencial, interseccional, de protección contra la violencia de género. Esto está dentro del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y es por la ratificación de este convenio que se dio esta nueva resolución para poder entonces que el país y que la normatividad acorde a el acoso laboral estuviera a nivel de esos convenios internacionales, ¿cierto? Se le dio unas responsabilidades a la empresa, está cuando quieran ir a mirar, más específicas en el artículo 12 de esa resolución, y es que se deben pues proveer esos espacios físicos o tecnológicos que aseguren la confidencialidad, que las personas miembros del comité se puedan como tal reunir, que garanticen ese tiempo que requieren esos integrantes del comité para que puedan ejercer las funciones que recaen en ellos como miembros de ese comité de convivencia, y pues que se implemente ese plan de capacitación para el comité, que hay unas capacitaciones como tal que son de obligatoriedad para el mismo y que como ya debe reunirse de forma mensual, entonces hay diferentes formaciones o diferentes temáticas que pueden ser de contribución positiva para el comité, para esa gestión preventiva que deben realizar de forma mensual. Y como les decía hace un instante, que pues se los dije en un par de ocasiones, esa obligatoriedad de que como comité tengan su propio reglamento de trabajo, donde ahí tengan consignados cómo va a ser ese protocolo, esos protocolos que van a tener para el manejo de esos conflictos que se puedan gestar dentro de esas dos partes, que estén esos acuerdos de confidencialidad que todos los miembros del comité deben firmar y personas que lleguen dentro de ese proceso que también deben firmar esos convenios, esos acuerdos como tal, y esa metodología o cómo van a llevar esos archivos o esa documentación del comité de convivencia. Listo. Bueno, vamos con la primera parte, que fue extensa, pero es que es un tema extenso como tal. Es un cambio al que aún nos estamos tratando de adaptar porque, como les decía hace un momento, hay muchas dudas, hay muchas contradicciones como tal, que
porque, por ejemplo, hay una parte dentro de la resolución que nos dice que si se retira alguien del comité, pues el comité puede seguir operando y no hay necesidad de que se reemplace a esa persona, pero previamente nos dice que el comité debe ser bipartito, que está conformado por igual número de partes, y la ley como tal nos dice que el comité tiene que ser paritario, entonces no puede ir en contra de lo que nos dice la ley, lo que nos está solicitando la resolución. Entonces, hay muchas solicitudes frente a que nos aclaren estos puntos que parecen incoherentes dentro de la misma normatividad, y pues una vez yo creo que todos tengamos más claridad frente a ello, pues se pueden suscitar otros de estos espacios para poder hacer esa actualización frente a esa realidad normativa. ¿Listo? Bueno, en ausencia de casos de acoso laboral, ¿qué actividades o funciones debe desarrollar el comité y cuáles son los temas que deben tratarse durante las reuniones mensuales? Si no hay casos, es que están haciendo muy buen trabajo de prevención. Eso es lo que se espera, ¿cierto? No hay casos, simplemente en sus reuniones no hay casos. El tema a tratar es de las diferentes temáticas que ustedes quieran fortalecer o que quieran conocer. Hay unas que son de obligatoriedad, que son la parte de comunicación efectiva y asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. Esas son obligatorias, pero a partir de allí también pueden tener formaciones desde el manejo de la queja, de acciones preventivas y demás temas que ustedes consideren que son importantes para esa formación como comité de convivencia. Sí, si se presenta, si citan a una parte y pues dice que no se presenta, hay que citarla nuevamente y todo eso debe estar como tal documentado. Bueno, por acá Dayana dice que si un miembro del comité pone una queja o es acusado, se debe apartar y lo inhabilita por 12 meses. Ahorita habíamos hablado de esa partecita como tal. Listo. Entonces vamos a esa siguiente parte. ¿Listo? De la teoría de la acción. Por aquí, mientras tanto, Saray, tienes la palabra. O no sé si que tiene la manito levantada. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta corta, pero quisiera que de pronto me pudieses aclarar, por favor. Para una organización sí, sin ánimo de lucro, una organización social donde pues el tamaño de la organización es de 8 personas, entiendo que serían 2 integrantes del comité, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esos 2 integrantes del comité pues, están pues resolviendo un caso que implica a su propio jefe, al director de la organización o directora? ¿Cómo manejar esa situación donde pues es un caso que pues tiene que ver con su propio jefe inmediato y los que están participando del comité están debajo de están subordinados a esta persona que tienen como tal esta queja, pues a la que están, la persona que está siendo Sí, como instauraron una queja y la persona, el presunto acosador es el jefe máximo. ¿Listo? Mi pregunta es, Entonces, bueno, ¿cómo dices manejar que esta situación en el ambiente laboral donde 2 personas del comité de convivencia están subordinados a esa persona líder que es la que está como siendo la es, culpable o la que está pues o sea, siendo la victimaria, pues no sé cuál es la listo. palabra técnica para decirlo? Ajá. Casos complejos que se nos presentan todos los días y bueno, tú nos cuentas, Saray, que son 8 personas y dentro del marco normativo, si son más de 5 personas, el comité debe estar conformado por 4, porque más de 5 hasta 20 son 2 personas por cada parte. ¿Listo? Unos que asumen principal, unos que son los suplentes, pero son 2 designados por el empleador, 2 elegidos por los trabajadores, o sea, son 4 y no 2. Y pues, en teoría, el comité es un comité autónomo independiente, que en teoría es neutral, ¿cierto? Y que también
cuando tengan tiempo, vayan y dense una leidita a la ley 1010, porque también nos dice de unos atenuantes y unos agravantes cuando las personas que ejercen el acoso están en una posición de poder. Entonces, es un caso complejo como tal. En teoría, como te digo, el comité tendría la potestad de hacer ese plan de mejoramiento y recuerda que tú ahorita dijiste, utilizaste una palabra como ya sancionar o determinar si eso no es, y hay que recordar que el comité no dice si una conducta es o no de acoso laboral, sino que lo que trata de hacer es una conciliación para que esa conducta o conductas que llevaron a que se presentara la queja cesen. Casos complejos que se nos presentan en nuestras organizaciones. Ok, bueno, ¿qué es un conflicto? ¿Qué es un conflicto para ustedes? Cuéntenme. Aquí sí los leo. Tan, ¿qué es un conflicto? ¿Se fue el audio? ¿Cómo que se fue el audio? No. ¿Me están escuchando bien? Ah, no, sí. Sí, porque aquí escúchame, dice que está todo bien. Pero cuéntenme qué es un conflicto. Por acá nos dice Sandra, situación donde no convergemos y tenemos posturas radicalmente diferentes. Y muchas veces ni siquiera radicalmente diferentes, pueden ser cosas mínimas y gesta un conflicto. Una situación donde tenemos diferencias, sí, podemos más bien hablar así de diferencias. Podemos más bien hablar así de diferencias. Diferencias entre dos personas o más y difícil concertación, cuando no están de acuerdo y eso genera tensión o problema. Situaciones de desacuerdos. Y sí, no voy a ahondar mucho en eso porque tienen razón. Todo eso es un conflicto, es una situación puntual o permanente entre dos o más partes. Y aquí es importante que hablemos de dos o más, porque ese conflicto interno que tenemos con nosotros aquí no entra tanto y necesitamos que hayan dos partes al menos para que ese conflicto empiece. ¿Listo? Y son esas diferencias que tenemos, esas desavenencias, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están esas oposiciones puntuales o permanentes. ¿Qué causa un conflicto? Y yo creo que por acá algunos ya han hablado dentro de esas definiciones que dieron de qué causa un conflicto. Y entonces ese conflicto, desacuerdos, no llegar a un punto, algo que es de difícil concertación. ¿Qué más puede causar un conflicto? ¿Qué se les ocurre? El acoso laboral es algo que puede generar un conflicto, sí. Un conflicto lo puede generar. ¿Qué angustia? Sí, un conflicto lo puede generar. Que a mí me gusta el color azul y a ti te gusta el color rojo, ¿cierto? Los intereses que tiene cada uno, como nos dice por acá Cata. La forma en la que yo hago las cosas, la falta de comunicación, el cómo yo percibo las cosas. Por ejemplo, yo tengo esto acá y si les digo a ustedes que están viendo, pueden decir algo vino tinto, ay, es un logo. Y yo les digo, no, yo estoy viendo unos edificios. Y es porque dentro de mi fondo de pantalla hay unos edificios y estamos viendo el mismo objeto, emociones. Entonces, el conflicto o la causa del conflicto es multicausal. Cualquier cosa puede suscitar un conflicto. No ser empáticos, un ambiente laboral pesado. Entonces, casi que cualquier cosa puede generar un conflicto, porque es que el conflicto casi que nos acompaña siempre. Es como una sombrita, así como la de Peter Pan, y ahí está, todo el tiempo. Y entonces la gran pregunta es, bueno, ¿qué hacemos frente al conflicto? ¿Cómo gestionamos el conflicto? ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿podemos evadir el conflicto o hay que gestionarlo? ¿O lo evaden? Entonces, por ejemplo, pongan
¿Quién dice que hay que evadirlo o quién dice que hay que... los que digan que hay que evadirlo, pongan una pulgar arriba. Y los que dicen que hay que gestionarlo, pongan un emoji diferente. Para yo aquí ir mirando cómo dice. Listo. Entonces, afrontarlo, gestionarlo. Hay que aprender a tener conversaciones difíciles e incómodas y hay que incomodarnos, gestionarlo. Sí, si no se gestiona, se vuelve efecto bola de nieve. Gestionarlo. Sí, porque para algunas personas podría ser, listo, lo evadimos y utilizamos esa estrategia de afrontamiento no favorable, pero el conflicto, el evadirlo, no va a desaparecer. Listo, Javier, ¿qué nos quieres contar? Que levantaste la mano. Javier. Bueno, entonces mientras Javier activa su micrófono, sigamos por acá. Listo. Entonces, sí, el conflicto hay que gestionarlo, como nos decían ahí, hay que tener esas conversaciones difíciles. A veces, como decía el dicho, ponerse como coloradito un momento y no pálido toda la vida, porque es que si no lo gestionamos y lo evadimos, el evadirlo no va a hacer que el conflicto deje de existir. Y ahí se torna muy complicado. ¿Listo? Entonces vamos ahorita a jugar. ¿Listo? Vamos a jugar por aquí un jueguito. Interesante. Sí, es por acá. Entonces vamos a un teatro de casos. ¿Listo? En el que ustedes, pilas pues, van a observar y van a identificar la raíz oculta del conflicto que les voy a presentar. Van a analizar y evaluar si hay algún sesgo por ahí y van a actuar en cómo van a restaurar esa colaboración efectiva. ¿Listo? Entonces vamos a analizar estos conflictos organizacionales y aquí ahorita miramos ese conflicto que se nos presentó al inicio, que yo lo tengo por acá todavía. Entonces, bueno, Javier es el jefe, se llama la paradoja de la eficacia. ¿Listo? Javier, que es el jefe, utiliza el sarcasmo como medida de agilidad. Y esto está muy de acuerdo a la pregunta que nos dieron por allá inicial. ¿Listo? Marta, que es la colaboradora, la trabajadora, interpreta esto como un ataque personal que erosiona su seguridad. Entonces, bueno, reflexionen frente a ese conflicto. Antes de yo revelar ese análisis y opciones que podríamos tener ahí para que miremos cómo podemos continuar en ella. ¿Listo? ¿Ya analizaron? ¿Ya pensaron? Yo espero que sí. Y vamos entonces a mirar. Dentro de esta observación analítica, Javier valora la rapidez de Marta, ¿cierto? Valora el respeto. Marta valora el respeto. Entonces aquí el conflicto no es el error técnico, sino el código de comunicación, de cómo Javier utiliza ese sarcasmo como tal, ese lenguaje comunicativo que no es el más adecuado porque Marta, dentro de su estructura, valora ese respeto. Y entonces en ese dilema de mediación, ¿cómo señalar la conducta sin que el líder se ponga a la defensiva? Porque es que la forma en la que Javier está utilizando ese sarcasmo como herramienta no es la adecuada. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo se lo vamos a comunicar? Tenemos dos formas. Preguntar, Javier, ¿podrías pedir disculpas a Marta por el tono usado? O, Javier, ¿qué conexión encuentras entre el clima de tus reuniones y el nivel de iniciativa de Marta? ¿Por cuál opción se irían ustedes? ¿Porque pida disculpas o por esta de reflexión? Esta es la A, esta es la B. Bueno, por aquí voy a abrir a ver qué me responden. Tan, tan. La B, la A. Espero más como para
Preguntas, bueno, preguntar, listo, pam, pam. La A, la B, la preguntar, aquí está como 50-50, llamar a una reflexión, la 2, la B. Ok, vamos a ver. La mayoría por aquí dijo que la B. Por aquí otro que salió la A. Vamos a ver qué nos dice. Y entonces, los que optaron por esa opción B de preguntar, de generar que la misma persona llegue a esa introspección como tal, haciendo una pregunta circular para que la persona, en este caso Javier, descubra el impacto negativo, en este caso, que está generando en Marta. ¿Listo? Entonces, ahí están bien, empezaron bien. Vámonos al siguiente escenario. La trampa de la protección se llama. Roberto excluye a Sandra de proyectos críticos tras su baja médica para protegerla. Sandra lo vive como una degradación silenciosa. Analicen ese conflicto presentado en ese contexto laboral, para que miremos esas opciones que tenemos. Bueno, existe una asimetría de necesidades. Roberto quiere ser empático, ¿cierto? Quiere proteger a Sandra. Y Sandra necesita recuperar su identidad profesional. Entonces, ¿cuál es el dilema que tenemos aquí? El cómo transformar la suposición de Roberto en una conversación constructiva. ¿Listo? Porque acá hay una exclusión que es aparentemente benevolente. Confrontar a Roberto directamente mencionando la ley de igualdad o facilitar un mapeo de expectativas sobre bienestar y productividad en el entorno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Van por la A o van por la B? Aquí todos dicen que la B. B. Ok. Listo, yo les hago caso. Ustedes son los que mandan. Vamos por el B. Muy bien, listo, porque aquí estamos aplicando medidas restaurativas para definir una nueva realidad, ¿cierto? Y ahí es donde dentro de esa mediación, esa comunicación adecuada, una comunicación efectiva y asertiva se vuelve tan importante. Y es por eso que esa es una de las temáticas de obligatoriedad de formación para los comités de convivencia. ¿Listo? Excelente. Vamos para la siguiente. La inercia de la confianza. Elena satura a David con tareas operativas porque él nunca falla. David siente que su excelencia es castigada con estancamiento. Piensen ahí, medítenlo. ¿Ok? Vamos a ver qué opciones tenemos. Desde esa observación hay un sesgo de disponibilidad, ¿cierto? Elena elige lo seguro que es David porque pues, él no falla, pero está sacrificando el desarrollo a largo plazo de David. Y entonces, dentro de esa mediación que queremos llegar, ¿cómo visibilizar el costo de oportunidad de David de forma estratégica? Y nos dicen, vea, proponer un plan de rotación por competencias para todo el equipo o pedirle a David que tenga paciencia porque él es pieza clave. ¿La A o la B? ¿Cuál de las dos? Uy, y aquí todos la balanza, o sea, eso está, ni siquiera así, eso de una vez está inclinado. Perfecto, vamos para allá. Porque hay que elevar el problema al equipo, ¿cierto? Enfocarse en este caso que estamos analizando, esta situación puntual que se nos presenta ahí, el de todos. Que no solamente David, que es el viejo confiable, que no falla a los ojos de Elena como tal, sino que el equipo es equipo. Bien, siguiente, el muro generacional. Pedro lleva 25 años de experiencia, prefiere lo manual. Sofía es una trabajadora junior y quiere automatizar todo.
Hay un choque de egos y miedos y un choque generacional. ¿Qué creen ahí ustedes? Piensen cuál sería su opción mientras yo les presento la mía. Y entonces, Pedro teme ser irrelevante, porque es que ya lleva mucho tiempo, ya me están o me pueden dejar de lado. Pero Sofía también tiene un temor en ser ineficiente, porque entonces ahí ya se da ese conflicto de identidad, ese conflicto generacional de esa brecha que hay entre una generación y otra. Entonces, ¿cuál es el puente que une la experiencia con la innovación? Entonces, establecer que Sofía lidere la tecnología y Pedro solo supervise, o crear una dupla de mentoring inverso donde Pedro aporta riesgo y Sofía la herramienta. ¿Cuál creen ustedes que es la opción acá? ¿La A o la B? Uf. De una, eso por acá. B. Super. Vamos a ver. ¡Excelente! Oye, están súper en mediación. Entonces aquí unes el saber con el saber innovar. ¿Listo? Entonces acá el saber hacer, que viene de esa experiencia de tantos años, con el saber innovar y de adaptarnos a las cosas nuevas. Y nos vamos por nuestro último escenario, la frontera digital. La presencialidad versus la flexibilidad. En un equipo híbrido, los presenciales sienten que trabajan más y los remotos se sienten juzgados injustamente. Ahí está. ¿Qué pasa aquí? Que hay una ruptura en la cultura de confianza. Se mide el esfuerzo percibido y no el valor entregado. Nuestro dilema: ¿cómo unificar la métrica de éxito sin penalizar los estilos de vida? Instalar un software de monitoreo para empleados remotos o una sesión de acuerdos de convivencia híbrida basados en entregables. A o B. Y por acá sus respuestas apuntan. Uy. Muy bien, yo les hago caso. Y muy bien, porque aquí nos estamos enfocando, en ese caso, en resultados objetivos y no en horas de silla. Entonces, esa mediación, ese llegar a acuerdos como tal, es importante. Uy, teníamos un caso más. Carlos se lleva los bonos por ventas. Ana evita crisis internas, pero no recibe mérito ni bonos en ese reconocimiento de soporte. Entonces, el conflicto de recompensas en un sistema que ignora el glue work, ese que pega todo, el que hace que las piezas encajen y funcionen, que es esencial para el éxito. Y en nuestro dilema, ¿cómo reequilibrar la balanza de valor sin desmotivar, en este caso, al vendedor? Darle un bono puntual a Ana sin cambiar la estructura o rediseñar incentivos cruzados donde el éxito de uno dependa del otro. ¿Cuál optarían ustedes? ¿La A o la B? Muy bien, yo les hago caso y voy por la B. Porque se está fomentando la corresponsabilidad y la visibilidad de soporte donde hay cooperación. Entonces miren que para llegar a esa mediación, llegaron un entrenamiento completado al 100% con una efectividad restaurativa dentro de ese ejercicio de mediación para resolver conflictos. Entonces por eso es que es importante tener la visión, escuchar tanto a una parte como la otra para poder entonces analizar ese escenario y dentro de ese plan que surja, que van a presentar para que esa acción que llevó a esa queja como tal ya no esté más y que ambas partes como tal dentro de ese conflicto, el conflicto cese. ¿Listo?
Entonces, podemos tener la negociación que inicialmente se hace entre esas dos partes involucradas. Podemos tener una mediación, que esa mediación es la figura que ejerce el comité de convivencia, porque tiene esas dos partes que están inmersas en ese conflicto, que ya vimos que el conflicto es multicausal y desde la parte del acoso laboral. Entonces, es un conflicto que se generó y ese comité es el mediador, es el puente, es el intérprete que va a servir como tal para que ese conflicto cese. Esta otra opción, que es el arbitraje, donde también están las dos partes involucradas y hay un tercero, que en este caso no es el mediador, sino que es el árbitro o el juez, por así decirlo, que puede escuchar y escucha esas partes, pero que es el que va a tomar la decisión de cómo finalizar ese conflicto. ¿Listo? Y que eso podría, si bien cerrar ese conflicto como tal, podría abrir brechas para que se geste uno nuevo, porque una o ambas partes pudieron quedar inconformes. O también está esa parte de forcejeo, esa parte que ya implica violencia, que ya implica el que el conflicto crezca, como nos decían ahorita alguien, como un efecto bola de nieve y que se vaya haciendo más grande. Y entonces dentro de esa resolución de conflictos podemos utilizar negociación, mediación o arbitraje que apuntan como tal a que el conflicto cese, a que el conflicto se resuelva de la mejor forma posible, ¿cierto? O definitivamente no utilizar ese forcejeo porque lo que está buscando es la perpetuación de ese conflicto en el que se está. ¿Ok? Bien. Y entonces pasamos a nuestra siguiente parte, que es la prevención proactiva, ¿cierto? Cómo detectar o intervenir riesgos psicosociales de forma temprana. Cuando hacemos esa identificación temprana, entonces ya vamos teniendo elementos como tal para poder cortar y no permitir que las cosas puedan escalar. ¿Listo? Entonces, esa detección oportuna es detectar e intervenir riesgos psicosociales de forma temprana. Por eso es importante hacer la identificación de factores de riesgo psicosocial, que primero es un componente normativo de obligatoriedad desde el año 2008 con la resolución 2646 y que luego tuvimos una segunda resolución que apalanca más y que nos da más lineamientos con la 2764 del 2022, todo desde riesgo psicosocial para poder identificar desde condiciones de liderazgo o de demandas de control que puede estar también generando esas disrupciones dentro de los equipos de trabajo y hacer esa prevención oportuna porque se dio una detección temprana. ¿Qué otra señal temprana se tiene? Y son los indicadores que se tienen. Desde un buen análisis de los indicadores de ausentismo. ¿Por qué se está ausentando una persona de forma reiterada? Por el mismo diagnóstico. Entonces son alertas tempranas que nos pueden llevar también a que actuemos de forma oportuna. La identificación o la evaluación también del clima laboral y haciendo triangulación con esas evaluaciones psicosociales, con esa accidentalidad, con ese ausentismo, y aquí es donde me refiero a otros indicadores, la rotación, la accidentalidad y otros indicadores que puedan manejar dentro de las diferentes áreas de trabajo. Porque es que todas esas diferentes indicadores que se manejan no son indicadores aislados. Cuando los ponemos en un marco más general, podemos tener una visión diferente y triangular esa información para que nos dé otra información, valga la redundancia, mucho más enfocada en qué necesitamos empezar
a realizar, a ejecutar para poder propender esos climas saludables de trabajo desde comités de convivencia y desde otras áreas que también tienen ese objetivo como tal. Y estrategias, capacitación desde esa gestión emocional, que si bien es que otra vez gestión emocional, inteligencia emocional, manejo de emociones, pero es que ¿por qué es importante? Porque nosotros somos seres emocionales. Hay personas que son mucho más reactivas y cuando no tenemos ese control interno de nuestra emoción, se puede desbordar. Y cuando nosotros empezamos a tener un mayor control de nuestra emocionalidad, identificamos esas emociones y sentimientos en el otro y nos permite identificarlas en el otro también. Entonces ahí vamos de pronto a ser un poquito más empáticos al reconocer que es que el otro también es un ser sintiente. Es que si yo siento, el otro también. Entonces puede ser desde ese buen manejo emocional, desde esa gestión emocional que nos contribuya a esa mejora, a esa prevención. Y los temas de los que hablábamos ahorita, resolución de conflictos, una comunicación efectiva y luego de que sea efectiva, que sea asertiva en ese manejo de relaciones interpersonales saludables y adecuadas que se deben llevar no solamente en el contexto laboral, sino que también trasciende en otros contextos en los que estamos y desde esos primeros auxilios psicológicos para comenzar también a formarnos en una temática que es importante para poder atender esas situaciones de crisis que puedan salir o surgir dentro de esos contextos laborales para que no escalen algunos conflictos que podrían salir de allí. Listo. Entonces ahí está, esa prevención proactiva. Y pues vamos a jugar otra vez, ¿ok? Vamos a jugar, vamos a tener un pequeño semáforo, así como tiene Psicosyn, tiene un semáforo. Y dentro de este semáforo, ustedes van a tratar de identificar qué conductas son saludables y cuáles representan un riesgo. ¿Listo? Entonces, vaya, vamos. Ustedes van a poner si es verde, amarillo o rojo. Pueden poner solamente la inicial para que no tengan que escribir del todo. ¿Listo? Entonces, la primera conducta, recibir feedback constructivo en privado sobre un error técnico. ¿Es saludable, es una alerta o es un riesgo? ¿Qué dicen ustedes? Saludable, alerta o riesgo. Y voy a poner esto por aquí. Voy a poner un poquito más pequeño para no tenerlo que cerrar. Ok, bueno, por acá, verde, 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 saludable. Por acá alguien dijo amarillo, pero la mayoría dijo verde. Y pues vamos para el verde. Y eso es correcto. Es un ejercicio legítimo de potestad directiva. ¿Listo? Porque recuerden, no todos los conflictos que surgen dentro del ámbito laboral es un acoso laboral. ¿Listo? Vamos al siguiente. Un jefe que ignora un saludo de un colaborador específico de forma sistemática. ¿Es saludable? ¿Es una alerta o es un riesgo? ¿Qué dicen? Por aquí, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, 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 wow. Yo les hago caso y me voy por, la mayoría ha dicho rojo, yo me voy para el rojo. En realidad es una alerta que se puede de ese amarillo a pasar a ser un rojo, ¿listo? Porque hay una señal de aislamiento o de maltrato potencial. Entonces, cuando eso está en esa alerta, en ese amarillito, por eso es que necesitamos hacer esa identificación oportuna, prestarle mucha atención a esas alertas para poder hacer o ejercer acciones correctivas a tiempo. Asignar tareas sin sentido o imposibles de cumplir para forzar una renuncia. ¿Es saludable? ¿Es una alerta o es un riesgo? ¿Qué dice?
RR, por acá dicen que A, RR, listo. La mayoría dijo rojo, ustedes hablaron, y es correcto porque eso entra dentro de la persecución laboral, que es una de esas modalidades que nos da de acoso la ley 1010. Bien. Enviar correos un domingo exigiendo respuesta inmediata sin ser emergencia. Rojo, ya empezaron de aquí de una. Rojo, rojo, rojo. Ok, correcto, porque eso viola el derecho a la desconexión laboral. Recuerden que en Colombia existe una normatividad clara frente a la desconexión laboral. Fomentar espacios de participación para la toma de decisiones del área. ¿Es saludable? ¿Es una alerta? ¿O es un riesgo? Aquí dieron verde, verde, pam, pam. Ok, muy bien. Ese es un factor protector del riesgo psicosocial. Entonces aquí ya no estaríamos tanto hablando de riesgo, sino un factor protector, porque ya no es riesgo, ¿cierto? Cuando hablamos de factores protectores, estamos haciendo como esa barrera, esa contra, eso que nos protege frente a el riesgo. Hacer circular rumores sobre la vida privada de un compañero de trabajo. ¿Es saludable? ¿Qué? Ah, yo ya está. ¿Yo qué? ¿Cuándo es eso? Amarillo. Están entre el amarillo y el rojo. Está como 50-50. Veo más R's. Vámonos con el rojo. Ok. Esto podríamos catalogarlo dentro de la modalidad de maltrato laboral, porque está atentando contra la dignidad de la persona. Ok. Un colaborador que se aísla y deja de almorzar con el equipo repentinamente. ¿Es saludable? ¿Es una alerta o es un riesgo? Y aquí están todos de acuerdo que es una alerta, y es una alerta, es un indicador temprano de posible conflicto o acoso. Entonces aquí es donde ustedes como líderes tienen esa responsabilidad como tal de observar cómo el comportamiento de los miembros de su equipo puede cambiar, y es una alerta de que algo está pasando, que puede estar dentro del contexto laboral, pero también podría estar dentro de lo extralaboral, pero igual hay que estar súper atentos a ellos. Dejar de invitar a una persona a reuniones clave de su proyecto sin razón. Amarillo, amarillo, amarillo. Pues por acá me están diciendo que es amarillo. Yo les voy a hacer caso. Y no, es un indicador porque es una modalidad de entorpecimiento. Recuerden que ya no la están invitando, no es su proyecto, es importante que sepa de lo que se está tratando como tal, y eso está entorpeciendo o podría entorpecer su trabajo. Bien. Evaluar el desempeño con criterios objetivos y metas previamente pactadas. Verde, amarillo, rojo. Verde, verde. Ok. Muy bien, porque está dando cumplimiento a esos procesos administrativos que son normales dentro de las organizaciones. Y la última, gritar o insultar a un subalterno frente a clientes o proveedores. Esto aquí no hubo duda, discusiones. Esto fue unánime y es una modalidad de maltrato laboral. Lo hizo en público y es ultrajante y está también afectando esa dignidad de la persona. En total, obtuvieron un desempeño 8 de 10, pero están en muy buen camino para identificar esas conductas del entorno laboral que pueden ser saludables, una alerta temprana o un riesgo como tal. Muy bien, listo. Vámonos para el otro punto. Ya estamos llegando al final, y es ese empoderamiento ético del manejo del rol y la confidencialidad. Listo. Entonces, dentro de la resolución nos hablan de unos principios, ¿cierto? Que los miembros del comité, cuando ejerzan y estén dentro del manejo de esos quejas que se presentaron y están tratando de mediar dentro de ese conflicto, deben cumplir.
y es el principio de celeridad en la que esos procesos deben llevarse a cabo de manera oportuna, evitando dilataciones innecesarias y garantizando que se resuelvan en tiempos razonables. Recuerden, 65 días máximo. Eficacia, y es donde las acciones deben ser efectivas para llegar a acuerdo entre las partes y prevenir su repetición. La imparcialidad. El proceso debe ser imparcial, garantizando que las partes reciban un trato justo y equitativo sin prejuicios o favoritismos. Confidencialidad, porque la información relacionada con la denuncia deberá ser tratada con estricta confidencialidad para proteger la privacidad de los servidores y trabajadores involucrados. Y la no discriminación, perdón. Y en esta no discriminación es donde todas las personas que hacen parte de sus equipos, sin importar cuáles sean sus características sociales, económicas, edad, etnia, sexo, género, orientación sexual, religión, nacionalidad, etcétera, serán tratadas de manera respetuosa sin distinción alguna. Entonces, dentro de ese rol de las personas que hacen parte del Comité de Convivencia Laboral, estos principios son algunos de los que nos invita la resolución para que hagan parte integral de ese rol, de ese equipo del Comité de Convivencia. Suena muy bonito en esa teoría. El trabajo es llevarlo a la práctica, de que se esté trabajando continuamente en esa mejora continua, porque pues todos estamos prestos a mejorar continuamente. Y que alguien preguntaba ahorita, es que si no se dan casos, entonces ¿qué hacemos? Excelente que no se den casos, analicen por qué no se están dando casos, si es porque efectivamente están haciendo un muy buen trabajo desde la prevención de conductas de acoso, o es porque las personas ni siquiera saben que existe un comité. Entonces, es por eso que deben ser un comité activo, propositivo, encaminado a esa prevención de esas conductas, pero esa promoción constante de la sana convivencia. Listo. Y pues nos vamos a ir a un jueguito, un último jueguito como tal. Frente a... espere, ¿qué le pasó? Uy, no. Se perdió. No podemos jugarlo. El link está... no funcionó Pero espere, terminemos aquí y ahorita miramos. Listo. Para que miremos, porque ya se nos acaba el tiempo, el impacto en la cultura y cómo conectamos esa gestión del comité con la estrategia de negocio. Porque es que el comité, pues ellos no se reúnen ahí y uno no sabe qué hace y no le da como la importancia que tiene el comité, que tiene una importancia importante, ¿cierto? Y entonces dentro de este impacto, dentro de esa cultura organizacional, en qué se puede apuntar, ¿cierto? En el fortalecimiento de la seguridad psicológica, porque cuando ese comité está haciendo un buen trabajo, garantiza la confidencialidad y la indemnidad que está presente dentro de esa ley 1010, que se reduzca el silencio organizacional. Es que no, aquí no pasa nada, este comité es de papel solamente para que podamos dar cumplimiento normativo, ¿cierto? Entonces, cuando el comité funciona bien y hay ese fortalecimiento y esa seguridad psicológica como tal, pues las personas se sienten seguras para reportar si hay algún tipo de desviación dentro de esas conductas y eso va a llevar a que no se dé esa crisis que puede luego desencadenar que un proceso pase ya a una instancia legal. Entonces, esto fomenta esa cultura de la transparencia. La instauración de justicia procedimental, dando ese cumplimiento a esos 65 días calendario que nos proponen, siendo un comité imparcial, con esa mediación como tal de esos conflictos, porque entonces ahí le están enviando un mensaje a todo ese equipo de trabajo de que en la empresa como tal las reglas se aplican a todos por igual, sin importar el cargo. Es a lo que
deberíamos tratar de llegar como tal, llevar de esa teoría a la práctica. Y es un paso a paso, es un trabajo que en algunas organizaciones puede ser más complejo o tardarse más que en otro, pero trabajamos en pos de eso. Y pues que esto elimina la percepción de favoritismo y fortalece la confianza en la institución. Y la evolución del estilo de liderazgo, ¿cierto? Porque es que las personas que son miembros de Comité de Convivencia Laboral son un referente de líderes, ¿cierto? Y cuando ellos abordan, o como cuando el comité aborda esos casos por persecución, por inequidad, también entonces esos otros líderes referentes en la organización los están observando, ¿cierto? Y también van transformando esos diferentes estilos de liderazgo que puedan no ser tan favorables y pasar a ser unos estilos más asertivos, más mediadores, que puedan entonces tener un impacto más positivo dentro de la cultura organizacional alineado a los valores de la misma y pues en pos también de esa salud mental, no solamente individual, sino organizacional. Y que se dé la retención de talento. ¿Listo? Porque pues como ya hay una gestión más humanizada de los conflictos, de esa mediación, de esa imparcialidad como tal, que no se dé ese desgaste emocional en las personas de los equipos de trabajo, que se pueda ver reflejada en una disminución de ese indicador de rotación como tal, de que las personas se van por esos malos climas como tal, que promueva como tal ese engagement dentro de las personas que ya hacen parte de nuestros equipos, pero que quieran realmente permanecer en ellos, no por obligación, sino porque realmente quieren hacerlo y pues entonces va a sentir esa protección como tal que brinda la organización y pues esto se va poco a poco cuando hacemos esa gestión adecuada convirtiendo en una cultura o en la cultura que cada uno de ustedes dentro de sus empresas quiera ir generando. No va a ser de la noche a la mañana, pero paso a paso pueden comenzar para que en un futuro a mediano y largo plazo puedan generar ese impacto que ustedes desean en esa cultura. Entonces, esto podría mejorar esos índices de efectividad, las tasas de reincidencia, de accidentes y como tal, de las quejas, el impacto en salud mental y esa percepción de confianza, ¿cierto? De que usted confía en que el comité de convivencia resolverá sus conflictos de forma justa y confidencial. Que ante esta pregunta, la respuesta de las personas sea sí, porque realmente es un comité que trabaja, que se forma, que es imparcial, que es neutro y que quiere trabajar por esa prevención de conductas de acoso y promover esa sana convivencia. Ok, eso sería todo por ahora. No sé si alguien, si bueno, tengamos como un minuto o algo así para alguna otra pregunta final que tengan. Por acá están preguntando por registro de asistencia. Ok. Voy a dejar de compartir aquí para ver si puedo arreglar una cosa y ya. Mientras tanto, puedes hablar. Bueno, muchas gracias por el espacio, gracias a todos por haber asistido. Recuerden el formulario y seguirnos en redes sociales. El video de este evento estará en el mismo link donde se inscribieron. Si necesitan algún apoyo, diríjanse a la profesional a cargo de sus cuentas o también pueden escribir al correo donde les llevo la invitación. Nuevamente les recuerdo el formulario que y seguirnos en redes sociales. Muchas gracias.